Hola, bienvenidos una vez más. Para concluir ya la revisión de los sistemas de neurotransmisión implicados en la aparición de la psicosis, vamos a hablar sobre otro neurotransmisor que es de gran importancia en el contexto de los psicofármacos, que es la serotonina. Y pues vamos a hablar también de la respectiva hipótesis serotoninérgica en psicosis, que nuevamente pues similar a como vimos en el caso de la hipótesis glutamatérgica, más que ser una hipótesis que descarta o sustituye a las dos hipótesis que ya revisamos hasta ahora, es una hipótesis que viene a darle nuevamente otra capa de complejidad y que busca realmente ampliar y construir sobre las dos hipótesis que revisamos previamente. Entonces, pues hasta el momento hemos revisado la hipótesis dopaminérgica, la hipótesis glutamatérgica y pues vamos a culminar con la hipótesis serotoninérgica, la cual hace referencia a una alteración, hiperfunción o disfunción a nivel de los receptores serotoninérgicos en la corteza, específicamente el receptor 5-HT2A, del cual vamos a hablar más próximamente. Ahora, así como lo hablamos en el contexto de la hipótesis glutamatérgica, en el venir a proponer la hipótesis serotoninérgica, obviamente hay mucho de lo que no entendemos de qué nos puede de cualquier forma llevar a que exista esta hiperfunción o disfunción del receptor 5-HT2A. Pero pues nuevamente, como parte de esta teoría se construye en el entender que habría muchas razones que podrían dar origen al problema que vemos en esta situación, ¿verdad? Nuevamente podemos ver que hay anormalidades del neurodesarrollo, regresando nuevamente, por ejemplo, al ejemplo de la esquizofrenia, en donde pudiera haber algo que generara esta hiperfunción o disfunción. Luego están también pues, las anormalidades neurodegenerativas y lo veremos nuevamente en el contexto de enfermedades como demencia, de enfermedades como Parkinson y pues nuevamente también por el bloqueo de la acción de ciertas drogas como por ejemplo LSD o psilocibina que pues se conoce muy bien su acción sobre el receptor 5-HT2A, entonces también se propone esto como un mecanismo a través del cual estas drogas podrían llegar a inducir estados psicóticos. Y como lo vamos a ver más adelante, así como lo vimos con la hipótesis glutamatérgica, a pesar de que el problema no está específicamente relacionado a la neurona dopaminérgica, a través de la disfunción que se genera según esta teoría, también va a existir una hiperdopaminergia secundaria que la teoría lo que nos lleva es eso, ¿verdad? De que nuevamente esto es como la vía final común que da origen a los síntomas psicóticos. Ahora, esta teoría es importante porque también nos abre un poco las puertas a proponer intervenciones farmacológicas que podrían de cierta forma corregir esa hiperdopaminergia secundaria sin necesariamente bloquear los receptores dopaminérgicos, lo que nos reduciría ese perfil de efectos adversos clásicos que vamos a discutir más adelante sobre los fármacos que actualmente se usan para el tratamiento de la psicosis. Y esto es especialmente importante, por ejemplo, en pacientes que tienen anormalidades neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson, en donde hay una contraindicación relativa en el uso de medicamentos que pueden venir a exacerbar o a promover más un trastorno del movimiento en pacientes que pues, ya tienen de por sí un trastorno del movimiento. Entonces vamos a empezar hablando, haciendo una revisión general de la serotonina o de 5-hidroxitriptamina, ¿verdad? Este sistema de neurotransmisión es importantísimo que lo conozcamos porque no solo en el contexto de los fármacos que buscan tratar la psicosis, los distintos receptores de serotonina son principal blanco de muchos otros psicofármacos, ¿verdad? Y lo vamos a ver especialmente cuando veamos ansiedad y depresión, ¿verdad? Sus distintos receptores van a jugar un rol importante en el tratamiento también de este tipo de enfermedades. Ahora, el precursor de la serotonina es el triptófano. El triptófano
como ya lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de la dopamina, en donde era la tirosina, el triptófano va a poder ingresar a la neurona serotoninérgica con el apoyo de un transportador específico para triptófano. Este lo va a desplazar del espacio extracelular al espacio intracelular. Y ya una vez adentro de la neurona serotoninérgica, a través de la función de distintas enzimas que se encuentran aquí adentro, pues el triptófano va a convertirse en serotonina, ¿verdad? La primera enzima involucrada es la triptófano hidroxilasa, que vemos acá, y luego, pues esta va a convertir el triptófano en 5-HTP, que a través de una decarboxilasa de aminoácidos aromáticos, pues lo va a convertir ya en la serotonina. Y como lo vimos también para la dopamina, pues esa serotonina no se va a quedar, no nos va a servir mucho si está suelta en el espacio intracelular. Por lo general, a través del apoyo del transportador vesicular de monoaminas 2, el DMAT2, esa serotonina se va a transportar al interior de las vesículas presinápticas, en donde se va a almacenar hasta que nuevamente, como lo hemos visto para los demás neurotransmisores, venga un potencial de acción que involucre y afecte a toda la membrana en la terminal axónica y que genere cambios que favorezcan a que estas vesículas se desplacen y puedan liberar su contenido hacia el espacio sináptico. Y pues ya en el espacio sináptico, la serotonina va a venir a interactuar con el gran número de receptores serotoninérgicos que existen, que ya veremos más adelante, pero similar a como lo vimos para los demás neurotransmisores, una vez la serotonina ya cumplió su función, tenemos que tener también mecanismos que permitan que deje de actuar, mecanismos que favorezcan a que termine su acción. Y aquí hay un transportador que es sumamente importante en el contexto de psicofarmacología, que es el transportador de serotonina o SERT. ¿Ok? Entonces, este transportador sirve como un vehículo que capta toda esa serotonina que ya cumplió su función y busca devolverla a la neurona serotoninérgica presináptica. Y aquí adentro, esta puede seguir dos caminos distintos, ya que puede ser degradada, en especial por la monoaminoxidasa B. Sin embargo, para que esta pueda actuar se necesitan grandes cantidades de serotonina, ya que esta enzima es de baja afinidad, ¿verdad? Entonces, pues, tienen que haber grandes cantidades de serotonina para que realmente ella empiece a actuar y a degradar. Pero un buen porcentaje de la serotonina también se va a reciclar, ¿verdad? No va a ser degradada, sino que va a regresar nuevamente a las vesículas presinápticas y va a estar almacenada hasta que sea nuevamente el momento de que sea liberada y que vuelva a tener su acción. Ahora vamos a hablar, y esta es tal vez la parte más compleja en cuanto a la serotonina, ¿verdad? A diferencia de los neurotransmisores que vimos previamente, la serotonina tiene un gran número de receptores que son clínicamente relevantes y que es importante que sepamos la consecuencia que viene de, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto downstream si estamos actuando sobre cada uno de estos receptores? Entonces, vamos a empezar hablando. Podemos ver aquí la gran cantidad de receptores 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 3, 4, 5, 6, 7, que son postsinápticos. Sin embargo, vamos a empezar hablando de 3, que son los únicos que están localizados a nivel presináptico. Y si se dan cuenta, hay una cosa interesante en cuanto a los receptores serotoninérgicos presinápticos, y es que, pues sí, hay uno que está localizado a nivel de la terminal axónica, como habíamos visto los receptores presinápticos previos, que es el receptor 1BD. El receptor 5HT1BD generalmente tendemos a clasificarlo como uno mismo porque en cuanto a su estructura son muy similares, ¿verdad? Incluso en algún momento se pensaba que era un subtipo, el D un subtipo del B. Hoy en día sabemos que en cuanto a la expresión de los genes que dan lugar a estos receptores, sí son genéticamente codificados de forma distinta, pero
Estructuralmente son muy similares, ¿verdad? Pero si vemos y nos vamos acá al cuerpo celular y vemos aquí en las dendritas, tenemos también receptores presinápticos localizados en esta región. Tenemos al receptor 5HT1A y al receptor 5HT2B. Ahora, hay ciertas cosas que cambian en cuanto a lo que habíamos hablado que pueden hacer los receptores presinápticos, pero pues ya hemos hablado en cuanto a que estos receptores funcionan como autorreceptores. Su función es regular la actividad de la misma neurona serotoninérgica. Entonces vamos a empezar hablando un poquito del receptor 5HT1A. El receptor 5HT1A es un receptor inhibitorio en su acción, ¿verdad? O sea, y esto lo vamos a ver y esto también es cierto para cuando lo encontramos en la región postsináptica, es un receptor inhibitorio, ¿verdad? Es un autorreceptor somatodendrítico por la región en la que está localizado y pues como es un receptor inhibitorio, cuando la serotonina viene y se une a él, el efecto que va a tener es el de disminuir la actividad de esta neurona y por ende disminuir la cantidad de serotonina que se está liberando hacia el espacio sináptico. ¿Ok? Viene a apagar ese sistema, funciona como un mecanismo de retroalimentación negativa, ¿verdad? En donde la gran cantidad de serotonina por un lado es la señal que viene a apagar este sistema para que no sigamos produciendo más serotonina. Ahora, por su lado, el receptor 5HT2B hace lo opuesto, ¿verdad? Si nos damos cuenta, también está localizado en la región somatodendrítica, también es un autorreceptor, pero este es un receptor excitatorio. Eso quiere decir que cuando la serotonina viene y se une a él, el efecto que va a haber es de aumento de la actividad y por ende de la liberación de serotonina por parte de la neurona serotoninérgica, ¿verdad? Entonces favorecemos a que haya más serotonina en el espacio sináptico. Entonces, si se dan cuenta, estos dos mecanismos funcionan como para buscar un equilibrio, ¿verdad? Como que uno contrarresta el otro funciona como un sistema de retroalimentación negativa y este es un sistema como de feed forward, es ya hay serotonina, que haya más serotonina, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y hay cosas que no entendemos todavía sobre estos sistemas. Por ejemplo, a pesar de que están presentes en diferentes regiones, no sabemos con mucha claridad hoy en qué grupos de neuronas serotoninérgicas es más abundante un receptor versus otro, lo que podría favorecer que en algunas regiones haya más actividad o en otras pues esté un poquito más limitada la actividad serotoninérgica, pero son cosas que son importantes que vayamos conociendo. Y por último, en cuanto a los receptores presinápticos, tenemos al receptor 5HT1BD y este sí está localizado en la terminal axónica, es un autorreceptor terminal por donde está localizado y similar a lo que ya habíamos hablado del receptor 5HT1A, es un receptor inhibitorio, ¿verdad? Entonces, cuando la serotonina ya está aquí en el espacio y viene y se une a este receptor, lo que va a hacer es inhibir, ¿verdad? Va a disminuir, va a bloquear a esta neurona para que no siga liberando más serotonina al espacio sináptico. Y ahora vamos a pasar a hablar, esta es la parte en donde el tema realmente se vuelve un poco más complejo, porque pues vamos a ver no solo el gran número de receptores posinápticos con los cuales puede interactuar la serotonina, sino que vamos a ver muchas otras cosas que lo hacen muy complejo, ¿verdad? Si el receptor es inhibitorio, si el receptor es excitatorio, en dónde está localizado ese receptor, para venir a entender qué pasa después, porque hay algo que es importante que reconozcamos y si no fuera lo suficientemente complejo que cada neurotransmisor de cierta forma se regula a sí mismo, así como lo vimos en el video anterior con el glutamato, los neurotransmisores también se regulan unos a otros. El glutamato tiene la capacidad de venir a regular el sistema de neurotransmisión dopaminérgico, serotoninérgico, noradrenérgico y de la misma forma el sistema serotoninérgico tiene la capacidad de venir a regular el sistema dopaminérgico, noradrenérgico, glutamatérgico, GABA, acetilcolina, histamina, ¿verdad? Entonces es una red lo que se termina
formando, y esta imagen puede ser un poco intimidante cuando uno la ve por primera vez, ¿verdad? Pero a la larga lo que formamos es una red de regulación entre estos neurotransmisores, ¿verdad? Entonces, esto es importante que lo entendamos porque cuando hablamos en especial de farmacología, o dejemos farmacología por un lado y hablemos solo de fisiología, ¿verdad? Cualquier cosa que venga a modificar los niveles de serotonina o que venga a influir de cierta forma sobre el patrón o la normalidad, podríamos decir, o anormalidad de los circuitos serotoninérgicos, no va a quedarse únicamente en afectar los circuitos serotoninérgicos, ¿verdad? Si yo vengo y modifico la respuesta serotoninérgica, yo tengo la capacidad de modificar la respuesta de un montón de otros neurotransmisores en sus respectivos circuitos de neurotransmisión. Ahora, esta imagen, y sé que en el revisar la acción de cada uno de los receptores puede ser un poco abrumador el tratar como de definir claramente cuál va a ser la función de cada uno. A mí me sirve mucho generar esta imagen que puede ser un gran apoyo en el poder integrar cada uno de estos receptores con su respectiva función, su respectiva localización y el efecto downstream que puede tener sobre otros neurotransmisores, ¿verdad? Entonces, esta imagen, pues lo que nos está ilustrando es una neurona serotoninérgica que está haciendo conexión con muchas otras neuronas en nuestro sistema nervioso central. Entonces, aquí podemos localizar, por ejemplo, los que ya revisamos, que son los receptores serotoninérgicos presinápticos, como el 5-HT1A, el 5-HT2B, que se encuentran en la región somatodendrítica, o aquí que podemos ver el receptor 5-HT1BD, que está localizado a nivel de la terminal axónica y que es un autorreceptor inhibitorio. Ahora veamos el resto de la imagen y vamos a ubicar, por ejemplo, aquí el receptor 5-HT1A, pero en su localización postsináptica versus su localización presináptica. Entonces, como se los mencioné hace un momento, tanto presináptico como postsináptico, el receptor 5-HT1A es un receptor inhibitorio. Vamos a cambiar de imagen para hacer un poquito de zoom en este receptor específico. Entonces, es un receptor inhibitorio, pero veamos algo muy curioso. ¿En dónde está localizado por lo general el receptor 5-HT1A? Y pues principalmente lo vamos a encontrar en su comunicación con otras neuronas de otros sistemas. Su comunicación no es directa, tiende a ser indirecta, mediada a través de una interneurona GABA. Entonces tenemos la neurona serotoninérgica, una interneurona GABA y luego las neuronas de otros neurotransmisores que pueden ser glutamato, dopamina, acetilcolina o noradrenalina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A pesar de que es un neurotransmisor inhibitorio, este está localizado sobre una interneurona GABA. Entonces, ¿qué va a hacer? Cuando la serotonina se una acá, lo que va a favorecer es a la inhibición de esta interneurona GABA. Y el efecto neto entonces va a ser, con menos GABA, yo no puedo frenar a estas otras neuronas, ¿verdad? Estoy quitándoles el freno. Y entonces, cuando se está estimulando el receptor 5-HT1A, aunque sea un receptor inhibitorio, el efecto que vamos a ver downstream en estas neuronas va a ser un aumento de glutamato, un aumento de dopamina, un aumento de acetilcolina y un aumento de noradrenalina en estas neuronas que se proyectan hacia la corteza prefrontal, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Por el momento no vamos a entrar a hablar de lo que está adentro de estas burbujitas, porque eso nos va a servir más para cuando hablemos de la acción farmacológica de ciertos fármacos, pero quiero que entonces solo usemos una como ejemplo brevemente en el entender. En condiciones normales, la estimulación del receptor 5-HT1A va a dar como resultado un aumento del glutamato, de la dopamina, de la acetilcolina y de la noradrenalina. Entonces, por ejemplo, cuando hablemos de medicamentos que son agonistas 5-HT1A, o sea, que vienen a unirse a este receptor,
sabemos que son medicamentos que lo que van a favorecer es a esto, a aumentar niveles de dopamina, noradrenalina, de acetilcolina en neuronas que se proyectan hacia la corteza prefrontal. Y entonces vamos a ver que cuando hablemos de medicamentos con un agonismo 5-HT1A, vamos a hablar de medicamentos con un potencial antidepresivo, ansiolítico o incluso, en algunos casos, antipsicótico. ¿Ok? Entonces, estas burbujitas, como les mencioné, las vamos a dejar para más adelante y me voy a enfocar en simplemente el efecto sobre los receptores serotoninérgicos. Entonces vamos a pasar al segundo receptor que vemos acá, el receptor 5-HT1B. ¿Ok? Este es un receptor, como ya lo vimos antes también, es este que vemos acá, es un receptor inhibitorio. Eso quiere decir, nuevamente, si la serotonina se une a este receptor, lo que va a favorecer es, de cierta forma, apagar a la neurona a la que le está comunicando su mensaje. Y entonces, ¿qué podemos ver? Generalmente, si la serotonina se está uniendo a este receptor, ojo, aquí no hay interneuronas GABA, sino que la comunicación, este receptor tiende a estar localizado más, por ejemplo, en el área somatodendrítica de neuronas de dopamina, de histamina o de acetilcolina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando unimos serotonina a este receptor, es inhibitorio y lo que vamos a ver es una inhibición en la liberación de dopamina, de histamina y de acetilcolina en ciertos grupos neuronales que se proyectan también hacia la corteza prefrontal. Nuevamente, ignoren por el momento esta burbujita, pero ya regresaremos a ella en algún video posterior. Ahora vamos a continuar con el receptor 5-HT2A. Este receptor es sumamente importante y lo vamos a hablar mucho más cuando hablemos de fármacos más adelante, pero como su característica esencial es un receptor excitatorio, ¿verdad? Si la serotonina se une a él, lo que va a venir a hacer es a favorecer, a activar la siguiente neurona. Pero algo que llama mucho la atención, si podemos ver en esta imagen, es que receptores 5-HT2A podemos tener en diferentes regiones y en diferentes neuronas, ¿verdad? Por ejemplo, en ciertas regiones, este receptor está presente en ciertas interneuronas GABA que luego conectan con neuronas de glutamato. Sin embargo, en otras regiones está localizado en el área somatodendrítica de otras neuronas glutamatérgicas, ¿verdad? Entonces, en algunas regiones la comunicación es indirecta y en otras regiones la comunicación es directa. Entonces, cuando la comunicación es directa y si el efecto es excitatorio, en esas neuronas lo que vamos a ver es un aumento en la liberación de glutamato versus en otras regiones en donde la comunicación es indirecta a través de una interneurona GABA, lo que vamos a ver es, vamos a favorecer a la liberación de GABA, lo que va a generar que se suprima la acción o que se inhiba la acción de la siguiente neurona glutamatérgica y el efecto que vamos a ver en esta región va a ser una disminución en la liberación de glutamato, ¿verdad? Entonces, más que decir que a través de este receptor podemos aumentar o disminuir la liberación de glutamato, vamos a usar más el término modulación glutamatérgica porque va a depender en qué región del cerebro está actuando esa serotonina sobre este receptor. Entonces vamos viendo realmente cómo se agrega esta complejidad y partiendo del hecho de que esto es parte de lo que entendemos hoy en día sobre los sistemas de neurotransmisión y cómo conforman esta red tan extensa, ¿verdad? Hay muchas cosas que aún no sabemos, ¿verdad? Pero la idea es que podamos integrar en el reconocer que no es solo un receptor y su función específica, ¿verdad? Sino es un receptor con su función específica y en qué célula está localizado y en dónde está localizada esa célula y con quién comunica esa célula, lo que nos va a dar una idea más global de qué es lo que puede pasar cuando venimos a tener algún tipo de acción dirigida a ese receptor específico. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con nuestra imagen y vamos a pasar al receptor 5-HT2C. Este es un receptor excitatorio, sin embargo, es un receptor excitatorio que casi siempre lo vamos a encontrar localizado en una interneurona GABA. Entonces, la comunicación entre esta
neurona serotoninérgica y estas neuronas que pueden ser dopaminérgicas o noradrenérgicas no es directa, sino que se hace a través de una interneurona GABA. Entonces, sí, excitatorio, pero excitatorio para GABA. Entonces, si yo estoy liberando más GABA, lo que estoy haciendo es inhibiendo la acción de esta neurona, que puede ser de dopamina o de noradrenalina. Entonces, el efecto downstream va a ser disminución en los niveles de dopamina y de noradrenalina cuando la serotonina está estimulando este receptor. ¿Ok? Vamos a pasar al receptor 5-HT3. Este receptor también es muy importante y su acción es excitatoria siempre, ¿verdad? Pero vamos a ver que su comunicación con las neuronas con las que busca vincular a la neurona serotoninérgica que vemos acá, busca tener efectos downstream sobre, por ejemplo, neuronas de acetilcolina, neuronas de noradrenalina o neuronas de glutamato, pero con ninguna de ellas la comunicación es directa. Siempre la hace a través de una interneurona GABA, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver dos redes distintas en donde puede tener acciones distintas. ¿Por qué? Porque el receptor 5-HT3 tiene una característica y es que su estimulación tiene también la capacidad de regular la propia liberación de serotonina desde los núcleos del rapé. Entonces veamos qué pasa acá. Se ve un poquito complejo, pero si lo llevamos poco a poco queda más claro. Entonces, la neurona serotoninérgica libera la serotonina que se une al receptor 5-HT3 que está localizado en una interneurona GABA. Esa interneurona GABA es un puente de comunicación entre esta neurona serotoninérgica y neuronas glutamatérgicas que a la larga también vienen a interactuar y van a comunicarse hacia las neuronas serotoninérgicas en el RAFE que son productoras de serotonina. Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy estimulando a esta interneurona GABA, yo estoy haciendo que haya más GABA, lo que va a inhibir la liberación de glutamato y con poco glutamato, el efecto que vamos a ver es que vamos a inhibir también a las neuronas localizadas en los núcleos del RAFE y va a disminuir la liberación de serotonina. Entonces, una forma indirecta, si ven, no son solo los autorreceptores que tienen la capacidad de inhibir la liberación de más serotonina a través de esta vía, es otro mecanismo por el cual la misma serotonina puede llegar a regular y disminuir su propia liberación. ¿Ok? Ahora que vamos a ver que también el receptor 5-HT3 está en interneuronas GABA que conectan con ciertos grupos neuronales que liberan acetilcolina y noradrenalina. Entonces, similar, es un receptor excitatorio localizado en una interneurona GABA, por lo que va a favorecer es a liberar GABA, lo que va a disminuir la acción de estas neuronas que se proyectan hasta la corteza prefrontal. Entonces, el efecto neto de esa acción serotoninérgica sobre este receptor va a ser disminución de la liberación de acetilcolina y de noradrenalina hacia la corteza prefrontal. Ya casi terminando, vamos a entrar al receptor 5-HT6. Este receptor es un poquito más sencillo, su acción siempre es inhibitoria y vamos a ver que no hay interneuronas GABA que vengan a participar de esta comunicación, sino que la neurona serotoninérgica va a comunicarse directamente con neuronas de acetilcolina que expresan en su área somatodendrítica receptores 5-HT6. Entonces, ¿qué hace la serotonina? Inhibir la acción de estas neuronas y por ende disminuir los niveles de acetilcolina. ¿Ok? Y el último receptor serotoninérgico que vamos a tocar es el 5-HT7. Pero este también es un poquito complejo. Este es excitatorio, pero de la misma forma excitatorio y casi siempre localizado en una interneurona GABA, que quiere decir que lo que va a venir después es inhibición. ¿Ok? Entonces, como hablamos hace un momento con el receptor 5-HT3, también es otro mecanismo a través del cual la misma serotonina puede reducir sus propios niveles a través de regular las neuronas en el núcleo del café. Entonces vemos que en esta imagen se ilustra ciertas interneuronas GABA
que comunican y que unen indirectamente a esta neurona serotoninérgica con neuronas serotoninérgicas que parten aquí del rapé, ¿verdad? Entonces, lo que hace la serotonina K es, pues, favorece a la liberación de GABA, lo que va a suprimir la acción de las neuronas serotoninérgicas del rapé y va a disminuir los niveles de serotonina que se va a disminuir la liberación de serotonina que podría potencialmente ocurrir en esta región. Y por otro lado, pues también interactúa con estas interneuronas GABA que comunican con neuronas glutamatérgicas en la corteza prefrontal. Entonces, nuevamente, la serotonina se une a este receptor, favorece a la liberación de GABA y esto lo que va a hacer es venir a inhibir la acción de estas neuronas glutamatérgicas que proyectan a la corteza prefrontal y el efecto neto va a ser menor liberación de glutamato. Ahora regresemos a la imagen original, porque sé que puede ser un poco abrumador y la idea, obviamente, pues no pretendo que ustedes vayan a memorizarse por completo en algún momento todos estos mecanismos y efectos netos y que los tengan en la punta de la lengua, pero es una buena herramienta, una imagen como esta en el momento en que ustedes necesiten saber rápidamente qué les puede o cuál es el efecto neto downstream de la acción de la serotonina sobre un receptor, pues ustedes solo tienen que consultar la imagen y si yo les digo, no sé, 5-HT6, inmediatamente ustedes pueden ver que si la serotonina se une a ese receptor, el efecto neto downstream va a ser liberación disminuida de acetilcolina. Esta imagen va a servir todavía más cuando integremos las burbujitas que no hemos tocado por el momento en el hablar de las acciones que pueden tener diferentes psicofármacos en su relación a la acción sobre la serotonina. Ok, entonces dejando ya un poquito atrás los receptores de serotonina, vamos a entrar a hablar de la hipótesis serotoninérgica de la psicosis, ¿verdad? Y si se dan cuenta, en solo ver esta imagen, empezamos a amarrar una encima de la otra y la otra encima de la otra, porque esta es la misma imagen que revisamos para la hipótesis glutamatérgica, pero le estamos agregando un poquito de complejidad aquí en este lado. Entonces, ¿qué nos dice la hipótesis serotoninérgica de la psicosis? ¿Verdad? La propuesta lo que viene a plantear es que existe un desequilibrio en la estimulación de los receptores 5-HT2A posinápticos en las neuronas glutamatérgicas en la corteza prefrontal. Entonces, regresemos a la hipótesis glutamatérgica cuando hablamos de nuestras vías corticales indirectas, y recuerdan que hablamos que una neurona glutamatérgica comunica con otra neurona glutamatérgica, pero lo hace a través de una interneurona GABA. Entonces, aunque el glutamato es excitatorio, lo que está excitando es una neurona GABA, y entonces el GABA lo que viene a hacer sobre la segunda neurona glutamatérgica es inhibirla. ¿Ok? Entonces, este es un mecanismo de inhibición. Ahora, esta neurona que vemos acá, esta neurona glutamatérgica, no es ese el único mecanismo que la regula, porque esa neurona tiene comunicación con un montón de otras neuronas, no solo con esa interneurona GABA. Entonces vemos, este es un mecanismo de inhibición, pero por otro lado, esta misma neurona glutamatérgica también puede tener mecanismos que favorecen a su activación y uno de esos mecanismos es el mediado por las neuronas serotoninérgicas que se proyectan desde los núcleos del rapé hacia la corteza prefrontal. Entonces, estas se proyectan hacia la corteza y vamos a ver que esta neurona glutamatérgica también tiene receptores 5-HT2A, que son excitatorios. Entonces, cuando se libera serotonina en esta región, este es un mecanismo que va a favorecer a la activación. ¿Ok? Entonces, hay un mecanismo que quiere que esa neurona glutamatérgica esté apagada y está equilibrándose o buscando o lidiando como una batalla con este otro mecanismo que favorece a que la neurona glutamatérgica se active, ¿verdad? Entonces, un poquito de la apago por un lado, tengo un freno
y por el otro lado estoy tratando de encenderla y estoy tratando de pisar el acelerador, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si regresamos a nuestra hipótesis glutamatérgica, recordamos que esta misma neurona glutamatérgica también se proyecta hacia el tronco encefálico y recuerdan que venía a interactuar con neuronas de dopamina que están en el tegmento ventral y en la sustancia nigra, ¿verdad? Y de esa forma pues ya tenía un efecto sobre la vía mesolímbica y sobre la vía mesocortical y sobre las demás vías que están localizadas, que parten del mesencéfalo, ¿verdad? Entonces, la idea, pues ya teníamos un poquito el concepto de qué pasaba en el defecto del receptor NMDA. Ahora, esta hipótesis lo que viene a plantear es que por diversas situaciones puede haber una hiperfunción de este receptor y entonces va a estar más encendido y va a estar respondiendo mucho más a esa respuesta serotoninérgica, o puede haber algo más que esté favoreciendo a que se active más y más, y entonces que se genere un desequilibrio, ¿ok? Entre esa respuesta del acelerador y esa respuesta del freno, ¿ok? Ahora, importante, si se dan cuenta acá, esta neurona glutamatérgica también está sacando una proyección que va hacia la corteza visual, y ahorita vamos a ver por qué esto es importante. Entonces, veamos qué pasa en esta situación hipotética número 1, ¿verdad? ¿Y qué pasa entonces si consumimos alguna droga como por ejemplo LSD o psilocibina, que son conocidas por estimular los receptores 5-HT2A? Entonces, aquí podríamos decir que el resto del sistema está intacto, los receptores estaban intactos, pero ahora yo tengo mi serotonina normal y aparte yo tengo una droga que es un potente agonista de este receptor 5HT2A, ¿ok? Entonces, nuevamente, ¿verdad? Aquí tenemos a esta tratando de frenarlo, pero esta está tratando de acelerarlo demasiado, mucho más de lo que normalmente lo deberíamos estar acelerando. Entonces se pierde ese equilibrio y entonces esta neurona glutamatérgica ya no está inhibida, ¿verdad? Se pierde, es como un override sobre ese mecanismo y ahora lo que tenemos es activación, ¿verdad? Esta neurona se nos activó demasiado y está empezando a liberar un montón de glutamato dirigido nuevamente hacia las regiones mesencefálicas, como puede ser en este caso a las neuronas del tegmento ventral que conforman la vía mesolímbica. Entonces, nuevamente, hiperdopaminergia, pero nada que ver con nuestro sistema de dopamina. Ahora, otra vez, esta neurona dopaminérgica está liberando un montón de dopamina hacia mi núcleo accumbens y eso puede favorecer nuevamente a que aparezcan los síntomas psicóticos, alucinaciones, delirios, ¿verdad? Pero por un mecanismo completamente distinto al que habíamos hablado antes, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Esta neurona glutamatérgica también se proyecta hacia la corteza visual, entonces lo que se propone en esta hipótesis es que si el defecto realmente está relacionado al receptor 5-HT2A y su sobreestimulación o su hiperfunción, también vamos a estar estimulando de forma excesiva esta corteza visual, lo que podría resultar en que hayan más alucinaciones visuales que las clásicas alucinaciones auditivas que veríamos o que esperaríamos de la hipótesis dopaminérgica clásica. ¿Ok? Ahora veamos el caso de los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, y este ya lo habíamos visto también cuando hablamos de la hipótesis glutamatérgica, en donde dependiendo del patrón en el que se vayan destruyendo estas neuronas, podría haber un patrón en donde las lesiones, las placas de amiloideas, los cuerpos de Lewis o algún tipo de lesión específica relacionada a un evento cerebrovascular podrían lastimar a esta neurona glutamatérgica o bien lastimar a esta interneurona GABA. Entonces, ¿qué pasa acá? Por mucho que tengamos este sistema completamente íntegro y está perfecto y no hay ningún exceso de serotonina y no hay ninguna hiperfunción de este receptor, el freno se nos fue. Ya no tenemos freno y entonces si no tenemos a nadie que esté contrarrestando el efecto que está tratando de acelerar, sin freno, esta aceleración se va a ir con todo, ¿verdad? Entonces, de cualquier forma, vamos a volver
a encender demasiado esta neurona glutamatérgica y el efecto neto va a ser lo mismo, ¿verdad? Ese estímulo glutamatérgico excesivo vuelve a llegar a las neuronas de dopamina que están en el tegmento ventral y esto se traduce a una hiperdopaminergia en dirección al núcleo accumbens que nuevamente vuelve a resultar en los clásicos síntomas positivos que veríamos en un paciente que está psicótico. Ahora, por último, hay una última propuesta que se integra a esta hipótesis serotoninérgica que varía un poquito a lo que vimos antes, ¿verdad? Y que plantea, es importante, ¿verdad? Porque esto lo que nos está planteando es que hay distintos tipos de psicosis, que tal vez podrían existir diferentes puntos de origen para cada psicosis, que la psicosis de Parkinson podría no ser exactamente igual neurobiológicamente a la psicosis que vemos por consumo de drogas o a la psicosis que vemos en un paciente con esquizofrenia, sino que realmente hay varios mecanismos por los cuales podríamos llegar al mismo punto, como que la psicosis fuera una vía final común, ¿verdad? Entonces no sería como el mismo defecto que vemos en cada caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que se propone en el caso de los pacientes con Parkinson? ¿Verdad? Cuando hablamos de Parkinson, frecuentemente pensamos en la rigidez, en el temblor, en el cuadro motor que se asocia a pues, la pérdida de las neuronas dopaminérgicas en la región nigroestriatal. ¿Verdad? Entonces vamos a ver los característicos síntomas motores. Sin embargo, el Parkinson no es una enfermedad que es clásica y únicamente de la región dopaminérgica nigroestriatal, ¿verdad? La propuesta lo que nos viene a decir es que en enfermedad de Parkinson también puede haber pérdida de las neuronas serotoninérgicas que se proyectan del RAFE hacia la corteza prefrontal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Si perdemos a estas neuronas, estamos perdiendo la cantidad de serotonina que deberíamos estar mandando adecuadamente a esta corteza prefrontal. Entonces uno se preguntaría un poquito como, bueno, pero entonces lo que hay es muy poca serotonina, lo único que pasaría es que estaría como todavía más inhibida. Pero la propuesta y esta hipótesis lo que plantea es que como hay poca serotonina que se está liberando del RAFE, la neurona glutamatérgica en nuestra corteza prefrontal lo que viene a hacer es tratar de compensar. Tengo tan poquita serotonina que lo que voy a hacer es empezar a expresar más y más y más receptores 5-HT2A como para tratar de compensar ese déficit, ¿verdad? Entonces, si tengo más receptores, voy a poder captar hasta la última molécula de serotonina que esté en el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Sobrecompensa. Y ahora tenemos una sobreexpresión y tenemos un exceso de receptores serotoninérgicos 5-HT2A en el cuerpo de la neurona glutamatérgica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos al otro lado. En vez de que haya una deficiencia o una estimulación deficiente, sobrecompensó y entonces ahora como tenemos tantos receptores, aunque haya poca serotonina, los está estimulando a todos. Y entonces el efecto que vamos a ver es que igual, o sea, hay demasiado input serotoninérgico, lo que genera un desbalance entre este freno y este acelerador. Y entonces el acelerador pues también está dándole muy fuerte y el freno sigue igual. Entonces la cosa es, vamos a volver a sobreestimular a la neurona glutamatérgica y vamos a volver a tener un exceso de glutamato que se está proyectando hacia las neuronas dopaminérgicas del tegmento ventral y vamos a volver a tener demasiada dopamina liberándose hacia mi núcleo accumbens y vamos a volver a tener síntomas psicóticos. ¿Ok? Entonces, esta es la propuesta que nos trae la hipótesis serotoninérgica de la psicosis en diferentes trastornos, ¿verdad? Vemos que no sigue el mismo patrón, no es lo mismo si es inducida por una droga, así es inducida por una enfermedad degenerativa como demencia, o si es inducida, como vimos en este ejemplo, por una enfermedad de Parkinson, ¿ok? Pero como se los mencioné al principio, lo que es sumamente importante, y regresamos un poquito a la enfermedad de Parkinson, ¿verdad? En donde muchos de los medicamentos con efecto antipsicótico van a venir a empeorar los síntomas motores,
a través de bloquear todavía más esta vía que ya es deficiente en estos pacientes, ¿verdad? Entonces, es relativamente delicado el utilizar estos medicamentos en pacientes con Parkinson que tienen sintomatología psicótica. Pero esto nos abre las puertas a que si el defecto que estamos viendo no está relacionado a las vías dopaminérgicas específicamente, que podríamos tratar el problema sin bloquear los receptores dopaminérgicos, ¿verdad? O sea, podríamos tener un efecto antipsicótico sin bloqueo de dos. Esto ya lo podemos hacer en la actualidad y ya lo veremos más adelante cuando hablemos de diferentes fármacos, pero estamos hablando entonces de un efecto antipsicótico vía, si yo tengo demasiados receptores acá y esto me está generando el problema, yo puedo usar un antagonista de este receptor 5-HT2A y entonces bloqueo por lo menos la acción de algunos y entonces puedo regular nuevamente este mecanismo de freno y acelerador para evitar que hayan síntomas psicóticos. ¿Ok? Entonces, con eso concluimos la hipótesis serotoninérgica de la psicosis y esquizofrenia y pues en el próximo video empezaremos a hablar ya específicamente del bloqueo de receptor D2 y del bloqueo del receptor 5-HT2A y de otros receptores serotoninérgicos, ya involucrando específicamente los fármacos que convencionalmente utilizamos en la actualidad para el tratamiento de la psicosis y la esquizofrenia.